Listo. Bueno, buenos días con todos. El día de hoy tenemos la capacitación denominada Estándares y Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro por Actividades. En esta capacitación, en realidad vamos a ver un estándar y un procedimiento, que es lo que nos han enviado, más que todo para recordar alguna que otra cosita y conocer la estructura de este estándar y del procedimiento de manera general, para que cada uno de ustedes en sus diferentes actividades puedan desarrollar nuevos estándares, nuevos PETs o mejorar los que ya tienen. ¿Correcto? Esa es la intención del día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer las diferencias entre un procedimiento, un estándar, y concientizar al personal en la importancia de cumplir con los procedimientos y estándares de seguridad del trabajo. ¿Correcto? Acuérdense, cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerlo en cualquier momento, pueden activar su chat, pueden activar su micrófono sin ningún inconveniente. ¿Correcto? Muy bien, el contenido, bueno, lo voy a pasar el contenido rápidamente, que es introducción, definiciones, introducción a los estándares, el marco legal, la importancia de los estándares, multas y sanciones, y por último, una evaluación que ya está en la plataforma. Pueden ingresar terminando la capacitación, ya pueden ingresar para dar el examen. Recuerden que el video más bien se va a subir después de la capacitación, 1 hora más o menos se demora aproximadamente. Bueno, una introducción es evaluación de riesgos. Cuando nosotros identificamos peligros o hacemos el proceso de la identificación de peligros, eso lo hemos visto en el proceso de auditoría, si se acuerdan, ¿no? La normativa te dice que primero tienes que identificar, no se olvide, por eso se llama I-per-C. Primero identifica el peligro, ¿sí? Acuérdense, primero hay que identificar el peligro. Luego de identificar el peligro, lo que vas a hacer es evaluar el riesgo, ¿no es cierto? Vas a evaluar el riesgo y por último, controla. ¿Y qué controlas? El riesgo, o en algunos casos como ustedes, la consecuencia, ¿correcto? El daño que va a causar. Entonces vamos a evaluar ya sea riesgo o consecuencia, no el peligro, sino riesgo y consecuencia. Pero lo primero que debemos hacer es identificar el peligro. Muy bien, cuando identificamos el peligro, vamos a conocer el riesgo, y este riesgo ustedes lo evalúan de tres maneras, ¿no? Basado en una probabilidad, en una severidad o en una consecuencia, ¿correcto? Y aplicamos las medidas de control, que son las que están acá al costado, ¿no? Acá al costado, que son eliminar, sustituir, es decir, aplicar las medidas de control según la jerarquía de control de riesgos. Ahora, esta jerarquía de control de riesgos, ¿correcto? Recuerden que tenemos barreras duras y barreras blandas. Las barreras duras son todas estas de acá arriba: eliminar, sustituir, controles de ingeniería; y las barreras blandas, las de acá abajo, donde tenemos los controles administrativos, la señalización y el EPP. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy en este tema son estas barreras de acá, los controles administrativos. ¿Por qué los controles administrativos? Porque estamos hablando de procedimientos. Vamos a hablar del PETS, por ahí del PETAR un poquito, del ATS, de qué más, a ver, de los estándares, todo esto. Y todos estos controles son netamente administrativos, es decir, requiero que el trabajador en cierta manera lo tenga que cumplir, lo tenga que conocer y luego cumplir. Por eso se le llama una barrera blanda, porque si yo no puedo aplicar una buena medida, sencillamente el trabajador lo que va a hacer es incumplirla. Ahora, ¿por qué la incumple? Primero, porque puede ser de que no le brindamos la capacitación en el procedimiento, en ese PET, en ese estándar o en ese documento. Segundo, porque sencillamente sí le brindamos el conocimiento, pero tal vez no de la mejor manera, ¿correcto? Tal vez de una manera equivocada. Tercero, que el trabajador recibe los conocimientos, pero no los quiere aplicar. Así de simple. Y el otro punto es de que el procedimiento del estándar no sea adecuado para el trabajo. Es decir, lo hice tal vez muy complicado, lo hice de una manera que no es real a la actividad que realiza el trabajador. ¿Sí?
Es lo que vamos a ver y de acá sale una pregunta de examen. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Bueno, ya sabemos que son las causas inmediatas, las causas básicas y la falta de control. Ahora dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con el curso? Bueno, la falta de control son las ausencias o las fallas del sistema de gestión de seguridad. Perdón. Las fallas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir de que puede haberse debido el accidente a que el procedimiento para que el trabajador lo haga no era de la mejor manera. O nos faltó identificar algún peligro dentro del procedimiento que fue el que originó el accidente. ¿Correcto? Entonces acordémonos de que cuando ocurre un accidente no solo se trata de investigar las causas inmediatas que son las condiciones y los actos, las causas básicas que son los factores de trabajo y factores personales, sino que la ley también identifica sé que por ahí ha habido una falta de control, ya sea por parte de la organización, bueno, va a ser por parte de la organización, ya sea por la alta gerencia, por parte del ingeniero de seguridad, por la jefatura, etcétera, que no hizo un buen trabajo en la parte del control administrativo, que es netamente el sistema de gestión. No sé si hasta acá veo alguna pregunta, alguna consulta. Preguntas, dudas, consultas, por favor. A ver si alguien me puede indicar si hay alguna duda o está todo claro. Está claro. Gracias, señor Ángel. Muchas gracias. Continúo. Procedimientos y estándares. ¿Sí? ¿Qué cosas son? Bueno, son herramientas utilizadas para controlar los riesgos existentes en todo ambiente de trabajo y una empresa mide el nivel de riesgos aceptables estableciendo estándares específicos los cuales se aplican. Bueno, como ustedes saben, un procedimiento es la forma en la cual se va a hacer algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Según la norma ISO 45000 que tienen ustedes, un procedimiento no necesariamente tiene que estar en un documento, en un papel, puede ser una forma en la cual yo voy a hacer algo y puede estar plasmado tal vez de manera verbal, de manera escrita, de manera virtual, en un documento de Word, por ejemplo, pero algo que tiene que cumplir es el paso secuencial de la tarea que yo quiero realizar, ¿correcto? Ahora, si yo quiero en un procedimiento, ya le coloco, adiciono más cosas, que es lo que vamos a ver como el PETS, el procedimiento escrito de trabajo seguro. El estándar, recuerden, el estándar es un documento en el cual vamos a estandarizar para que todos los trabajadores, ya sea de Calidra o ya sea de otra organización, cumplan con hacer esa labor. Por ejemplo, si no me equivoco, ustedes me han enviado el estándar de bloqueo y tarjeteo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ese estándar lo tienen que cumplir todas las empresas, todas las áreas de Calidra, sin importar su procedencia, ¿correcto? Es decir, yo tengo que bloquear, tarjetear, etiquetar, testear, y luego hago mi trabajo de mantenimiento y luego desbloqueo, verifico y ya está, ¿no es cierto? Verifico, desbloqueo y continúo con mis labores. Ese es un estándar, algo que lo tienen que hacer todos de manera general, ¿ya? Esa es la diferencia entre un procedimiento y un estándar. ¿Cuál es la obligación que tienen los trabajadores? Bueno, dentro de las muchas obligaciones que tiene el trabajador, están obligados a realizar cualquier actividad, cualquier acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente. O sea, las labores que realizan los trabajadores deben estar orientadas a prevenir que les ocurra algo, ya sea a uno mismo o a los compañeros. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Mediante las obligaciones. Y una de ellas es cumplir con los estándares, los PET y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del sistema de gestión, realizar la identificación de peligros, evaluación de los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas en los PET
en el PETAR, en el ATS, en el reglamento interno y otros documentos que la organización considere. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el IPRC continuo, ¿correcto? Al inicio de su jornada de trabajo, antes de iniciar la actividad en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente un riesgo a la seguridad integral o a la salud integral de cada uno de los trabajadores. ¿Correcto? Entonces, una de las obligaciones primero es cumplir con ese estándar, con ese procedimiento que la organización define, y el otro, hacer la identificación de peligros. ¿Correcto? Recuerden que esto es una obligación del trabajador y se tiene que cumplir. Obligaciones del supervisor. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento. Estamos hablando de acá del 024, del 023 y del 034. Y con los reglamentos internos. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan los estándares. Recuerden que la función de su supervisor es de que el trabajador conozca el procedimiento, el estándar de trabajo para poder realizar la labor. Y por último, verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo o señalización de las maquinarias que se encuentren en mantenimiento. Ojo, estas obligaciones que vemos acá son solo algunas, ¿ah? Hay otras, las que he colocado acá son las relacionadas al tema de estándares y procedimientos que estamos tocando. Funciones del gerente de seguridad de salud ocupacional. Verificar la implementación, ojo, verifica. Acá no dice implementa, realiza, supervisa, no. Él verifica el uso de estándares de diseño, de los estándares de las tareas, de los procedimientos y las prácticas mineras, así como el cumplimiento de los reglamentos internos y del Decreto Supremo 024. Quiere decir que el gerente, el jefe de seguridad y salud ocupacional, él se encarga de cuando haga su visita al campo, se asegure que las labores que realizan los trabajadores cuenten con un procedimiento o con un estándar de trabajo, ¿correcto? Es obligación del señor supervisor, perdón, es obligación del señor supervisor junto con sus colaboradores implementar, ¿correcto? Esos procedimientos, ¿correcto? ¿Y por qué razón? Porque sabemos que el señor trabajador es la persona que más conoce el trabajo en el lugar, ¿no? En el ambiente de trabajo. El supervisor conocerá también basado en su experiencia y sus conocimientos y juntos los dos elaboran un buen procedimiento. Y lo que hace el gerente de seguridad es verificar que ese procedimiento primero cumpla con aquellos requisitos legales que indican en los anexos del 024 del Ministerio de Energía y Minas y principalmente que ese procedimiento cumpla la realidad con la cual se realiza. Obviamente el gerente también le va a dar una chequeadita, va a verificar que este procedimiento realmente está orientado a la realidad del trabajo, así como prevenir un accidente, una enfermedad o cualquier tipo de evento que no se desea. ¿Correcto? Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Preguntas, dudas, consultas, ¿está claro? Continúo entonces. Sí, continúo y no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Muy bien, entonces habíamos mencionado de que el trabajador, el supervisor y el gerente son las personas que al final de cuentas van a trabajar con ese procedimiento, con ese estándar de trabajo. Ahora, ¿cuál es el requisito para poder implementar? Bueno, primero, preparar el terreno. ¿Correcto? Recuerden que muchas veces el trabajador es un poquito reacio a querer cumplir, al querer participar en la elaboración de un procedimiento, de un estándar. Entonces, yo debo de ver esas aptitudes que tienen los trabajadores para poder jalarlos en la elaboración. ¿A quién voy a jalar, no? Bueno, en la auditoría ustedes muchos me dijeron, oye, ¿quién ha elaborado el IPRC? Y me dijeron, oye, lo hemos elaborado yo como jefe o dueño de área y he jalado al trabajador más antiguo, no al que conoce mucho del trabajo que se hace en Calibre, en la parte de mantenimiento. Bueno, ya lo he jalado porque considero que es la mejor persona, la persona idónea. Igualmente en el procedimiento, capto a los trabajadores que tienen más conocimiento, más experiencia para elaborar este procedimiento.
¿correcto? Participación. Los trabajadores deben de participar. Acuérdense que todo procedimiento, al igual que el I per se, debe de ser con la participación de los trabajadores, de los colaboradores. Y hay que guardar una evidencia de dicha capacitación, perdón, de dicha participación o consulta. ¿Correcto? No se trata de agarrar, por ejemplo, y decir, oye, me he reunido con los trabajadores y sí hemos hecho esto. Bueno, si se ha hecho, levanten un acta de reunión, una lista de asistencia, video. Si toman fotos, hagan luego el informe con esas fotos, ¿correcto? Porque una foto solita, si bien es una evidencia, pero no es una evidencia muy clara de la actividad que estaban realizando, ¿no? Excepto, por ejemplo, que hagas una actividad recreativa, que ahí sí se va a ver de qué se trata, pero una reunión sentado de varias personas, no sabemos si es una revisión por la alta dirección, una comunicación, una pequeña reunión, una camaradería, estaban de tiempos libres. Entonces, si yo voy a hacer una foto, una evidencia es mediante el informe también. Miedo. Muchos de los trabajadores, principalmente trabajadores, llamémosle así, entre comillas, antiguos, ¿no? ¿Y por qué digo antiguos? Me refiero a son trabajadores que su experiencia se basa en los conocimientos, en las habilidades que ha adquirido durante todo un tiempo, pero tal vez en algo específicamente. Entonces, muchos de esos trabajadores no les gusta cambiar, así de simple, ¿correcto? Si ustedes le dan un montacargas a un trabajador que toda su vida ha trabajado con un montacargas con llantas, digamos, normales, y les das unas llantas cónicas en el cual el montacargas su maniobrabilidad tal vez ya no sea con un timón, sino con una palanca, no le va a gustar mucho el cambio, ¿correcto? Así que muchos de los trabajadores cuando se implementa un procedimiento, primero tienen miedo y segundo no quieren participar, ¿correcto? Hay que comprender los cambios continuos que mejoran los procesos. Recordemos que hay que decirle al trabajador, nosotros mismos, que el cambio implica mejora, ¿correcto? Esa mejora debe ser medible. Así que si es que es factible cambiar un procedimiento, modificar un procedimiento, hay que tratar de llevarlo a una medición. Como decían ahí en calidad, ¿correcto? ¿Cómo puedes mejorar si tú no puedes medir? ¿Cómo yo puedo decir que soy mejor este año comparado del otro si no tienes algo con qué compararlo? No tienes algo con qué medir, ¿correcto? Es la forma en la cual. Ahora, ¿cómo vamos a implementar? Primero comunicar, ¿correcto? Bueno, cuando yo voy a elaborar un procedimiento, comunico yo a mis trabajadores, tomo a los trabajadores con mayor experiencia y llamo a aquellos que desean voluntariamente participar en la elaboración de este documento. Vuelvo a decir, ya sea procedimiento, ya sea PET, pero debo de reunirlo. No se trata de decir, oye, ¿quiénes quieren venir? ¿No viene nadie? Bueno, lo elaboro yo solo. No, hay que hacer partícipe a los trabajadores. Una vez que yo he hecho partícipe a los trabajadores, lo que voy a hacer es involucrarlos. O sea, no se trata de decir, a ver, Pepito, te vas a sentar conmigo en la oficina y yo me pongo a elaborar nada y no le pido ninguna sugerencia, no le pido ninguna opinión a mi trabajador. Así que hay que involucrarnos, hay que preparar al trabajador para que él participe, para que se siente cómodo. Capacitarlo. Recuerden que un trabajador que no tiene capacitación es un trabajador que posiblemente pueda fallar, puede equivocarse. Es un trabajador que capaz no se siente motivado a querer mejorar, porque no lo capacitas. Negociar, llegar a acuerdos. Seguramente cuando se elabora un procedimiento escrito, un estándar, el jefe, no el dueño del proceso, plantea una opción, una forma de trabajo, pero sin embargo el trabajador no la considera mejor, ¿correcto? No la considera la mejor opinión o la mejor forma de trabajar. Así que hay que ponerse de acuerdo para de ahí sacar la mejor forma de hacer un trabajo. No se olviden cuidando la seguridad y ahora cuidando el medio ambiente. No manipular, no ayuda en la implementación. No hay que intimidar al trabajador, ¿no? Si fuera el caso.
No hay que decirle al trabajador, oye, bueno, voy a colocar lo que tú dices, pero bajo tu responsabilidad. Recuerden de que la responsabilidad no se delega. Recuerden que la ley dice que es responsabilidad del supervisor cuidar a ese trabajador. Así que no puedo yo decirle al trabajador en esa reunión, decirle, oye, ¿sabes qué, Pepito? Vamos a colocar como tú lo dices, pero si sucede algo, tú eres responsable. No, eso no puede ser el supervisor. Tiene que haber una buena negociación, como dice acá, una buena negociación para llegar a un acuerdo en la elaboración de ese documento. ¿Correcto? Si el supervisor considera que lo que dice el trabajador no es la manera adecuada, hay que explicárselo. Asimismo, si el trabajador considera que es una buena manera de hacer un trabajo de otra forma, también tiene que explicarle a su jefe inmediato o a su líder de trabajo. Por último, cambia y aprende. Significa que una vez que tú hayas elaborado un procedimiento, ¿correcto? Lo que tienes que hacer es enseñarle, ¿correcto? Para que el trabajador con el tiempo lo pueda estar cambiando lo más pronto posible, se adecúe al nuevo procedimiento, al nuevo estándar y no haga ningún problema o no haya ningún problema más adelante con respecto a algún accidente o algún evento no deseado. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? ¿Todo claro? Continúo. Gracias, señor Ángel. Todo claro, gracias, señor Juan Carlos. ¿Cuándo son necesarios? Bueno, ¿cuándo es necesario establecer un procedimiento, un trabajo, no? Bueno, primero todas las tareas son susceptibles de generar riesgo, no sea cual sea. Barrer, estar en una oficina sentado, obviamente si voy a ir a hacer mantenimiento, estar en la planta, estar en la mina, de mayor riesgo, ¿ya? Pero, ¿cuándo yo voy a necesitar de un procedimiento? Bueno, las tareas son consideradas críticas, es decir, las tareas en las que una acción o omisión pueden generar un accidente. Ahí es donde implemento un procedimiento. Cuando yo considero que la actividad que yo voy a realizar es muy crítica o el riesgo es muy grave o grave, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El hecho de, digamos, de hacer un mantenimiento en la planta, una parada de planta, ir a la mina para realizar lo que es la voladura, colocar el anfo, qué sé yo, levantar el material, etcétera, ¿correcto? Porque si yo voy a hacer un procedimiento escrito de trabajo para la oficina, ¿cuál sería el mayor riesgo? Tal vez en la forma en la cual yo me siento, la postura. Y por ahí podría elaborar un estándar de trabajo. ¿Por qué? Porque voy a estandarizar a todos los trabajadores cómo debe ser la silla, cómo me debo de sentar, cuál es la postura. Es para todos por igual. Cuánto debo de cargar, cuánto debo de empujar, levantar, etcétera. Eso yo elaboro un estándar. Las operaciones para ejecutar son llamadas no rutinarias debido precisamente a las circunstancias de las tareas, puede acarrear que no se sigan los pasos establecidos por el trabajo, bien por falta de costumbre o por olvido, como por ejemplo de determinados trabajos de mantenimiento. Acá hay que aclarar algo. Si bien menciono en este punto que es bueno elaborar un procedimiento cuando hay una actividad no rutinaria, porque al ser no rutinaria yo no recuerdo muy bien de qué se trata, de qué consiste, entonces yo lo elaboro. Pero más que todo la palabra no rutinaria está basada en el tiempo, ¿correcto? Es decir, que yo voy a hacer un trabajo con una periodicidad tal vez muy larga, lo cual implica que el trabajador se olvide de cómo de hacer ese trabajo. Ahí puedo elaborar un procedimiento de trabajo para hacer recordar a los trabajadores cómo se debe de hacer. ¿Correcto? Ahora, si el líder del trabajo considera que no es necesario, siempre es conveniente explicar cómo se va a hacer el trabajo días previos a ese mantenimiento o ese trabajo de alto riesgo. ¿Correcto? Acuérdense que el decreto supremo 024 indica de que cuando la actividad es no rutinaria, o sea, no planificada, cuando no se cuenta con un procedimiento escrito de trabajo seguro, no tengo un PET, yo elaboro un ATS.
Correcto, así dice la ley bien claro. Cuando tu actividad es no rutinaria, o sea, no la has planificado y no cuentas con un procedimiento, yo elaboro un ATS, ojo, para minería, muy aparte del IPRC, ya, muy aparte para el IPRC. ¿Preguntas, por si acaso, en este punto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Continúo entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Continúo. Definición. Consulta, Jaime. Sí. ¿El ATS debe ir acompañado de un permiso de trabajo de alto riesgo? El ATS, dependiendo, señor Juan Carlos, del trabajo que se está realizando. Es decir, por ejemplo, no, a ver, voy a hacer un trabajo de soldadura que no estaba planificado, que salió de la nada, correcto, que salió de la nada. En ese caso yo tengo que elaborar un ATS y acompañado de mi petar de alto riesgo que es de trabajo en caliente. Si ese trabajo en caliente significa que lo voy a hacer a una altura de más de 1,80 m, también debo de acompañarlo de un petar para mi trabajo en altura. Es depende de lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Está claro, señor Perfecto. Juan? Un ejemplo en caso que no requiera de un permiso de alto riesgo, por A ejemplo. ver, por ejemplo, digamos que está el señor de, a ver, ¿cómo se llama? El señor montacarguista, ¿no? Que no me acuerdo muy bien cuál es el nombre, creo que es asistente, ayudante de revestimiento, que le llaman a los montacarguistas, está manejando el montacarga, no sé si las llantas sean de aire, pero vamos a imaginar que sean de aire y se revienta la llanta, ¿correcto? Entonces va a ir el montacarga al área de mantenimiento y van a cambiar la llanta. Eso es un trabajo no planificado, porque no planifico que se reviente la llanta. Entonces, como no está planificado, y seguramente no hay un PETS para cambiar llantas, entonces simplemente lo cambio. Y no tengo ningún trabajo de alto riesgo ahí. No elaboro ningún PETAR. ¿Correcto? Recuerden que el Ok. PETAR es para trabajos de alto riesgo. Y ahí viene el otro error que cometemos, digamos, las organizaciones, que no solamente, señor Juan, el PETAR es para trabajos en caliente, espacios confinados, mensajes críticos, ¿qué más? Zanjas, sino cualquier trabajo que se considera de alto riesgo basado en la matriz IPRC también, por si acaso. ¿Ya? Sí, señor Juan Carlos, ¿está claro? Ok, sí, gracias, Jaime. Ok, perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Ahora, ¿qué cosa es un estándar de trabajo? Bueno, según minería, un estándar de trabajo es un parámetro, ¿no? Por ejemplo, cuando se iniciaba en estos temas de seguridad, mucho se hablaba de estándares. Y uno de los estándares que comúnmente se usaba era el estándar de Cerro Verde, si se acuerdan. Ojo, estoy hablando más o menos 15, 16 años atrás, ¿ah? ¿Correcto? ¿No? Donde muchas de las empresas contratistas nos guiamos de esos estándares de trabajo de Cerro Verde, ¿correcto? Porque eran parámetros establecidos, ¿no? Muchos de ustedes cuando, por ejemplo, han elaborado su IPRC, le llaman EPP básico. ¿De dónde sale la palabra EPP básico? De los estándares de Cerro Verde, ¿no? Que consistía en casco, lentes, chalecos, zapatos de seguridad. Ese era el estándar básico, ¿correcto? Un estándar significa un parámetro de cómo se debe hacer la manera correcta o de hacer las cosas de manera correcta. El estándar satisface las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el lapicito? Acá está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? ¿Correcto? No te olvides, ¿ah? ¿Qué hacer? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo se hace? ¿Y quién es el responsable? ¿Correcto? Muy aparte que ya está, ¿quiénes son los trabajadores que lo van a hacer? ¿Quién es el responsable de que ese trabajo se haga de manera segura? Es decir, si ocurre un accidente, lo que va a pedir minería, ojo, estamos hablando de la 024, te va a pedir, a ver señor, quiero ver su estándar de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí está el responsable. Y acuérdense que según el Código Penal, el artículo 168A, y esa porque fue modificado, el responsable de la seguridad de un trabajador es el supervisor, el que ordenó el trabajo.
¿Y dónde va a estar eso? En el estándar. ¿Dónde más va a indicar? En el IPC continuo. ¿Dónde más? En el PETAR. ¿Correcto? Porque ahí dice quiénes son las personas, ¿no? En el PET, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Estándar de trabajo, dice, son modelos, pautas, patrones establecidos por el empleador que contienen los parámetros de los requisitos para poder cumplir algo. ¿Qué dice el Decreto Supremo 005? Llamémoslo así, esto es minería, este es para la planta, ¿correcto? O para las oficinas. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas, que satisface las preguntas qué, quién y cuándo. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer y cuándo lo voy a hacer? La diferencia es que acá no hay responsable. Es la única diferencia, ¿correcto? Procedimiento, el PETS. ¿Qué dice la 024? Es un documento que contiene la descripción específica de cómo voy a hacer las cosas o cómo voy a hacer la actividad, el paso secuencial de cómo voy a hacer un trabajo, que va desde la manera del inicio hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta, ¿cómo hacer el trabajo de una manera segura? ¿Correcto? O sea, si yo voy a establecer un procedimiento, yo debo de colocar los el paso a paso, pero para que se haga de manera segura. Por ejemplo, si yo voy a hacer un procedimiento para el uso, digamos, de un esmeril, digamos, me voy a inventar, yo tengo que poner paso a paso. Primero, realizar la inspección del esmeril, ¿no? Orientado a cuidar al trabajador. Segundo, asegurarse que el esmeril tenga su guarda de seguridad. Tercero, si el esmeril va a ser usado por una vía peatonal o de vehículos, asegurarse que el cable esté protegido, ¿no? Siempre orientado a proteger a los trabajadores, ¿correcto? Esa es la idea del procedimiento escrito de trabajo seguro, por eso se llama trabajo seguro, ¿correcto? En cambio, el estándar es algo, llamémosle así, una estandarización general, ¿correcto? Es algo que yo voy a cumplir, que tiene que responder esa actividad. Es decir, el estándar más está orientado para un grupo de personas, en cambio el procedimiento más pequeñito, ¿no? Para un menor grupo. Y luego hay otro documento que ya se dejó de usar, que le llaman instructivo, ¿correcto? Si hablamos de sistemas de gestión, normalmente un instructivo es orientado para una persona, ¿correcto? Pero es un instructivo, o sea, cómo usas la máquina, ¿correcto? El procedimiento está orientado para un poco más de trabajadores y el estándar para todos en forma general. Contratistas, trabajadores propios. El procedimiento es de la organización, obviamente. ¿Qué es un procedimiento para la norma ISO 45000? Ojo, este es un procedimiento escrito de trabajo, pero para la ISO 45000, ¿qué es un procedimiento? Ya sea un procedimiento, digamos, del IPRC, ya sea un procedimiento como PETS, la palabra procedimiento. Es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Eso para la ISO es la forma de cómo voy a hacer algo, cómo voy a llevar mi proceso, cómo yo llevo mi área de mantenimiento, mi área de logística, ¿correcto? Cuando hacemos una auditoría, recuerden ustedes que les preguntamos, oye, ¿tienes un procedimiento? Sí, dime de qué consiste y te explican. Eso es un procedimiento, la forma clara, específica de cómo se lleva una actividad, una tarea, un procedimiento o un proceso, mejor dicho. PETAR. El PETAR, pregunta del señor Juan Carlos, es un documento que se elabora cuando existe un trabajo de alto riesgo, ¿correcto? Un PETAR es un documento en el cual me trata de ayudar a verificar que se hayan implementado las medidas de control. Para eso sirve un PETAR. Ese informa, así en forma general, es un checklist. Si ustedes se dan cuenta, un PETAR es un checklist, porque inicia, ¿no? ¿Dónde vas a hacer el trabajo? ¿Quién lo va a hacer? ¿De qué hora a qué hora lo vas a hacer? ¿Quiénes son los trabajadores que participan? Pero de ahí para abajo te dice, ¿no? ¿Vas a usar casco? Entonces tú marcas, check. ¿Vas a usar guantes? Check. ¿Vas a usar respirador? Check. Más abajo, si el PETAR es de trabajos en caliente, existen fuente combustible o cualquier combustible cerca del área donde vas a hacer el trabajo en caliente, tú lo marcas un check en el sí. Más abajo te dice, si la respuesta anterior es un sí, debes de tener un vigía de trabajo en caliente.
colocas el nombre y marcas un check. Y luego paso a paso te coloca, ¿no? Oye, la distancia del material combustible está más de 10 pies, ¿no? O más de 15 metros, o más de 20 metros, o más de 30 metros, y comienzas a marcar con un checklist. Ese es el PETAR. Lo que te pide minería más bien es de que ese PETAR debe ser firmado para cada turno de trabajo. Es decir, yo no puedo hacer un PETAR para minería, vuelvo a repetir, para minería, para todo el turno, o sea, para todo el día, para las 24 horas de trabajo. Debe ser para cada turno de trabajo. Debe ser firmado por el ingeniero o supervisor, jefe de área, donde se realiza el trabajo y además donde se realiza el trabajo mediante la cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas de ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Entonces, ¿quién es el que firma? El supervisor. Firma el dueño del área donde se está haciendo, para que tomar conocimiento que se está haciendo un trabajo de alto riesgo. No, adicionalmente acuérdense que el 024 dice, ¿no? Cuando un supervisor sale, debe de informar al supervisor entrante cuáles son los trabajos de alto riesgo para que pueda estar presente. Y esto debe estar en un libro, ¿no es cierto? En un legajo, ya llámenlo como ustedes desean, pero debe estar en una bitácora donde se plasma esta información. Preguntas, dudas, consultas. Hasta acá. No hay preguntas, no hay dudas, no hay consultas. Continúo entonces. ATS. Hasta ahora no. Muy bien, señor Ángel. ATS. ¿Qué es el ATS? Bueno, es una herramienta en la cual también me ayuda a identificar peligros y riesgos. ¿Correcto? También sirve para eso. Para poder identificar peligros, pero de una actividad que no es rutinaria, que no se hace constantemente. Es una herramienta de gestión que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de riesgos. Igual, identifico peligro, evalúo y controlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, llamémosle así, entre el ATS y el IPRC continuo? Que el IPRC continuo lo hago para mis actividades rutinarias de todos los días. La ley dice que para minería es obligatorio hacer ese IPRC continuo. Y el ATS es cuando tu actividad es no rutinaria y no cuentas con un procedimiento escrito de trabajo seguro. Ahí es donde yo hago ese famoso ATS. Estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro. Decreto Supremo 024, anexo 9 y 10 y el ATS. Correcto, y acá lo vamos a aclarar muy bien lo del ATS. Anexo 9 y 10, bueno, el titular minero con la participación de los trabajadores, bien claro dice, ¿no? Acuérdense que en la auditoría, cuando hemos ido a minería, porque en planta no puedo preguntar eso porque este es un requisito de minería, menciona de que la elaboración de los procedimientos, de los estándares de trabajo, debe ser con la participación de los trabajadores y debe haber una evidencia de esta participación. Elaborará, actualizará e implementará los estándares de acuerdo al anexo 9, el procedimiento escrito de trabajo seguro basado en el anexo 10, los cuales se pondrán en respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores, ¿no? Para su uso obligatorio colocándolos en sus respectivas labores. Ahora, si por alguien se le ocurre, ¿no? Dice, oye, una pregunta, quiere decir que si yo voy a participar a mis colaboradores en ese PETAR, perdón, en ese PET o en ese estándar, ya no necesito difundirlo porque ya los hice participar, no. Acuérdate que la participación con tus trabajadores, tú vas a ganar a los trabajadores que tienen más experiencia, aquellos trabajadores que también de manera voluntaria desean participar. No siempre vas a agarrar a todos, ¿correcto? Así que después de elaborarlo, tú tienes que capacitar a tus trabajadores. ¿Sí? Tienes que capacitar en cómo se tiene que hacer ese trabajo de manera segura. ¿Correcto? Ahora dirán, ¿y si hay un cambio? Bueno, a veces puede haberlo, la idea es mejorar, pero recuerda que inicialmente tú captaste a los trabajadores con mayor experiencia. Así que si un trabajador que no participó por falta de experiencia tiene una opinión, deberá ser respondida y aclararle el por qué no se hizo como dice el trabajador. Ahora, si el jefe, el supervisor,
los que participaron en la evaluación se dan cuenta que ese trabajador tiene razón, hay que modificar el procedimiento, hay que modificar el estándar. ATS dice, para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, correcto, una orden de trabajo, se les explicará los estándares y los PETs, ¿no? Por eso tenemos, ¿no? Ese estándar, ese procedimiento, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándole la labor. Bueno, una de las herramientas que se usa para esto son los famosos OPT, ¿no? Las observaciones planeadas de trabajo o de tarea. Ahora, para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERSE y que no cuentan con un PET, se elabora el ATS. ¿Correcto? ¿Está claro este punto? Porque me parece que la auditoría a veces no tenía muy claro este punto. ¿Está claro? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cuando elaboro un ATS, es cuando tu actividad no está identificada en el IPERSE. Recuerden que en el IPERSE yo identifico actividades rutinarias y no rutinarias, ¿ah? Acuérdense de eso, ¿ya? Normalmente en el IPERSE se coloca actividades rutinarias, es lo más común, ¿ya? Segundo, no tengo un procedimiento escrito de trabajo, ¿correcto? No tengo. Y obviamente la actividad no rutinaria, elaboro mi ATS. ¿Está claro eso? Jaime, si cuento con un procedimiento para hacer una tarea, como el caso que te expliqué del torno, Ya. pero no lo tengo dentro del IPERSE línea base de la actividad, porque pues, son muchas actividades de maquinado en el torno. ¿Es válido tener el ATS y el procedimiento? A ver, si entiendo. Usted trabaja con el torno. ¿No Sí, pero no es tiene, frecuente. no tiene un Mm. procedimiento o sí lo tiene? Tengo un procedimiento. Ok. Tiene un procedimiento, pero no Sí, está identificado en el IPERSE porque no es muy común usarlo, me dice. sí, exacto, no es común. No Ujú. es común, pero cuenta con un procedimiento. Sí, Bueno, yo le recomendaría ahí que lo plasme en el IPERSE. ¿Y por qué ok. razón? ¿Ya? ¿Por qué razón? Voy a usar una diapositiva vacía en blanco, deme un segundo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ahí está. ¿Por qué razón? Cuando ustedes hacen el IPERSE, ya, ojo, me refiero al IPERSE de línea base, ya, y acuérdense, ustedes primero tienen que identificar el peligro, ¿correcto? Según lo que recuerdo de su matriz IPERSE, ustedes colocan la actividad y la tarea. Asumo que la tarea, para usar el torno, la actividad, tal vez sea un mantenimiento, ¿correcto? Un mantenimiento. La actividad, uso del torno. Así en forma general, coloco mis peligros y mis riesgos, ¿correcto? Coloco mis peligros. Cuando vayan a evaluar, ¿sí? Cuando ustedes vayan, y consecuencia también tiene, ¿no? Cuando vayan a evaluar ese riesgo, que ustedes tienen probabilidad y severidad, si no me equivoco, tú vas a colocar, ¿cuál Sí, es la probabilidad que me haga daño con el torno? ¿Correcto? Y según su procedimiento, ustedes van a determinar si es todos los días, si no me equivoco, dice así. Entonces, si tú me dices, mira, el torno lo uso tal vez 2 veces al año, entonces busca en probabilidad esa frecuencia que sea semestral o cada 6 meses, y ese valor se va a colocar acá. ¿Correcto? Porque el uso de perfecto. frecuencia no es muy seguido, no es muy seguido. Ahora, la actividad en tu per se, ahí dice rutinario y no rutinario. Y lo colocas ahí, es no rutinario. Se coloca ese el per se, ¿no? Vuelvo a repetir, ojo, no es muy común, algunas personas sí lo colocan, pero porque yo ya sé que lo voy a usar, en algún momento lo voy a usar. Así que si ya tengo un procedimiento, ¿por qué no colocarlo en el IPERSE? Por eso yo les recomiendo que lo coloquen en el IPERSE, porque tienes un procedimiento. Ese procedimiento Sí. es una medida de control, ¿correcto? Es un control administrativo, como hemos dicho inicialmente. Excelente. ¿Sí? ¿Sí, señor Juan? ¿Está claro? Sí, sí, Jaime, gracias. Ok, Claro, todo no se claro. preocupe. Ok, entonces,
procuren colocarlo en el hipercel y ahí colocas actividad no rutinaria. ¿Sí? Anexo 9. Muy bien. Ahora sí continuamos. Ahí hemos pasado esto. Hemos hecho esto. Anexo 9. Este es el modelo para lo que es un estándar. Lo voy a colocar un poquito más grande acá. Bueno, ahí va a estar más claro los puntos que debe de tener. Recuerden de que esta información que está acá, que está descrita en estos puntos en el número 7, es lo mínimo que debemos de cumplir. Si nosotros consideramos hacer algo más, lo podemos hacer. Ya, lo que yo he hecho en estas diapositivas es el estándar y el PET que me han enviado, plasmarlo, pero de otra manera, ¿correcto? Por ahí capaz les vaya a gustar, ¿no? Más bonito. Obviamente es más trabajoso, pero como ya te vas a tener ya, se puede decir, ya algo plasmado, va a ser más fácil hacerlo los demás, ¿correcto? Pero esta es la información mínima: objetivos, alcance, referencias legales, especificaciones del estándar, responsables, registros, controles, documentación, revisión. ¿Ya? Ahí está. Artículo 37 del Decreto Supremo 005 dice: recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad. Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y garantizar que las sugerencias de los trabajadores o sus representantes sobre seguridad se reciban y atiendan en forma oportuna. Recuerden que el trabajador, cuando da su opinión, tiene que ser escuchada y de preferencia debe ser respondida. Un trabajador que solamente, llamémosle así, que comunica, pero nunca recibe una respuesta, ese trabajador va a dejar de comunicar, porque sencillamente va a decir: oye, esto cae en un saco hueco, en un cilindro sin fondo, ¿correcto? No ve que su opinión es válida, no ve que su opinión es considerada y con el tiempo deja de dar esa opinión. Así que la normativa peruana, en el artículo 37, también te menciona eso. Si un trabajador te dice algo, tú tienes que tomar en cuenta lo que te dice ese trabajador, ¿correcto? Porque ese trabajador también debe de recibir, documentar toda la información relativa a la seguridad. Ahora, obviamente, pues yo no le voy a dar a cada uno. Para eso también tiene sus representantes, que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Elaboración de los PETs. Bueno, el primer paso es identificar todas aquellas actividades o tareas que sean potencialmente riesgosas. Ahora lo hemos visto al inicio, ¿no? ¿Cuándo implementar un procedimiento? Bueno, cuando la actividad es de mucho riesgo, ¿correcto? Ahí es donde lo voy a implementar, ¿correcto? Ahí es donde lo voy a implementar. ¿Cuál es el modelo? Acá está el modelo, acá están los puntos. Te dice personal, equipos, herramientas, procedimientos, restricciones. Acá una recomendación, ¿ya? En las restricciones. Cuando ustedes vayan a hacer las restricciones, bueno, su palabra lo dice, son restricciones, ¿correcto? Son restricciones. No es una tarea o es el paso a paso que debería estar acá en el procedimiento. ¿Por qué les digo esto? En el procedimiento que he estado leyendo de ustedes, ¿ya? Menciona, por ejemplo, así me voy a inventar algo, menciona, dice que para hacer ese trabajo, correcto, para hacer ese trabajo debo de mantener orden y limpieza, ¿ya? Me voy a inventar. Esa línea debería de estar en la parte del procedimiento. Una restricción es algo que se tiene, que está prohibido, correcto, que está prohibido. Por ejemplo, trabajar bajo la influencia de alcohol y drogas, ¿correcto? Trabajar sin haber recibido la capacitación en el procedimiento o en el estándar. ¿Ya? Eso es una restricción, ¿correcto? Trabajar si las condiciones no son favorables, ¿correcto? Y especificar qué condiciones y qué características deben de tener, ¿ya? Por ejemplo. Procedimientos de Calidra. Bueno, acá hay un listado de procedimientos, ¿ya? Ahí están los procedimientos que tiene Calidra, sus PETs, ¿no? Que no voy a entrar en detalle, ustedes lo conocen muy bien.
Y vamos a ver un PET, específicamente de izaje de carga, que es el que me han enviado. Me han enviado un PET y un estándar. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. PET de trabajo con izaje. Bueno, yo le he tratado de colocar algo muy amigable, ¿ya? La intención es de que no se mire pura letra. Igual yo puedo llevarlo en el PET, ojo, recuerden de que el procedimiento que me da la 024 es un modelo. Ahora, si yo quiero coloco, lo coloco como yo desea, tener la información mínima. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un lugar donde la comunidad es un personal que no sabe ni leer ni escribir, así escrito no me va a entender nada. ¿Cómo lo hago? Con dibujos, ¿correcto? Con imágenes. Personal, supervisor de mantenimiento, técnico mecánico, técnico eléctrico, ¿no? Igualmente escribo, porque por ahí puede haber el que sepa leer y escribir, pero coloco lo que yo considero, ¿no? Ese es el personal. ¿Qué más? Equipo. Bueno, ahí con dibujitos, casco, botas, guantes, guante azul, guante de nitrilo, lentes o gafas, respirador, mameluco o ropa, orejeras, arnés, línea de vida. ¿Correcto? Ese es el equipo de protección personal que yo voy a necesitar. ¿Qué más te dice? Equipos y herramientas. Bueno, sogas, estrobos, eslingas, barreta. ¿Qué más? Camión grúa, ¿no? Me está diciendo tacos, todo lo que yo debo de utilizar para poder hacer mi trabajo, mis estrobos, etcétera. ¿Qué más? Procedimiento. El procedimiento acá, preparación del equipo móvil, izaje de carga, culminación y retiro del equipo. Ustedes obviamente ahí se van a explayar, ¿no es cierto? Recuerden que el procedimiento es el paso a paso de cada uno. Entonces yo acá me puedo explayar un poquito más, voy a aclarar, ¿no? Cómo yo voy a preparar el equipo, de qué consiste, si voy a hacer un checklist, no voy a hacer un checklist, etcétera. Verificar tal vez que el gruero esté, a ver, cómo, con su certificado, que el rigger tenga un certificado, que cumplan con esas certificaciones. El izaje, bueno, vamos a señalizar mi área de trabajo. Por último, combinación, ordenar y limpiar mi área de trabajo. Restricciones. Prohibido el tránsito de personal debajo de la carga. No realizar maniobras de descarga si no está capacitado y autorizado. No realizar la tarea si hay nevadas, tormentas eléctricas. No abandonar la unidad en ningún momento. Operador de grúa debe estar certificado y habilitado. Prohibido usar señales de izaje que no estén normadas. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Una restricción es una restricción. ¿Ya? Algunas de acá podrían pasar a ser parte del procedimiento, ¿correcto? Estándar para el bloqueo de energía. ¿Qué contiene un estándar? Objetivos, ¿no? Te dice, ¿cuál es el objetivo del estándar? Este estándar minimiza el riesgo de lesiones o enfermedades debido a la liberación incontrolada de energía, ¿correcto? Esa energía puede ser una fuente hidráulica, neumática, eléctrica, etc. Alcance, te dice. Acuérdense, no voy a leer mucho lo que menciona acá, bueno, lo vamos a leer mejor. Dice, este estándar es de conocimiento y cumplimiento obligatorio a todo el personal, incluidos las contratistas, proveedores y visitantes, que realicen trabajos en la organización en los que exista una exposición de energía peligrosa. ¿Ya? Acá vamos a aclarar algo. Un estándar, que es lo que vamos a ver acá, ¿sí? Un estándar es la forma general para que todo el mundo cumpla, ¿correcto? Igual vamos a hacer un trabajo, ya, igual vamos a hacer. Dice, un estándar es de conocimiento y cumplimiento obligatorio, es para todos, correcto, muy bien. Personal, incluido contratista, proveedores. Personalmente, yo le quitaría visitantes. Ahora dirán, pero ¿por qué le quita visitantes? Porque en teoría un visitante, en teoría, no realiza trabajos, ¿correcto? Y recuerden de que el estándar del que estamos hablando es de bloqueo, ¿ya? Es de bloqueo. Si yo hablo de un estándar de EPPs es otra cosa, ¿correcto? Un estándar de EPPs es otra cosa. Si yo hablo de un estándar de levantamiento de cargas, que está mal dicho levantamiento, manipulación de cargas, ahí sí puedo incluir a un visitante. Dirán, pero ¿por qué razón ahí sí?
Porque recuerden que ese visitante puede llevar una mochila, puede llevar algo en las manos, y lo que quiero es cuidarlo y le digo, oye, no puedes cargar más de 25 kilos. Pero vuelvo a repetir, recuerden que una visita no realiza trabajos. Solamente eso, así que vean en qué estándares podrían colocarlo y en qué estándares no podrían colocarlo. Que realizan trabajos en la organización en los que se exija una exposición. Acá algo más que poder ayudar. El alcance, recuerden que limita, correcto, pues eso se llama alcance, hasta dónde llega, ¿no? Entonces podríamos acá, por ejemplo, incluir que el alcance, ¿no? Sirve para cualquier actividad que realiza Calidra. Es decir, estamos hablando de minería y estamos hablando de la planta. Por ejemplo, ¿no? Podríamos incluir. Dice, cada trabajador debe comprender y aplicar los lineamientos establecidos, ¿no? Pero el alcance está orientado dónde inicia y dónde termina mi estándar. ¿A quién le aplica? ¿Dónde aplica? Ese es el estándar. Referencias legales, bueno, ahí están todas las referencias legales para el cumplimiento de este estándar, ¿no? Ahí han incluido, por ejemplo, la norma NFPA, la OSHA 29 CFR 1910-147 y la 1910-333. A ver, vamos, creo que lo tengo. No, ya no lo tengo. ¿Sí? Especificaciones del estándar, ¿no? Y acá te dice el paso a paso. Vuelvo a repetir, acá no está orientado el curso en enseñarte el estándar ni el procedimiento anterior, sino para que tengas una idea. Requisitos del estándar, paso número 1, dónde se requiere, requisitos del equipo de bloqueo, procedimiento básico de bloqueo, SBTP, bloqueo, tarjeteo y prueba. Para ingreso al servicio, operación y prueba, procedimiento por escrito, cambio de turno, candado abandonado y el adiestramiento o la capacitación. Recordemos de que cualquier procedimiento que sea está orientado a que el trabajador lo pueda aplicar de manera clara. No sirve de nada tener un procedimiento que podría confundir al trabajador. Es decir, ¿para qué hacer un procedimiento buscando palabras complicadas? ¿Correcto? ¿Para qué? Si es que hay que colocar palabras técnicas, se coloca. Y si se puede, entre comillas o entre paréntesis, como lo conoce el trabajador normalmente. Eso ayuda mucho al trabajador a entender el procedimiento o el estándar. No, a veces, como se dice, ¿no? El ingeniero que elabora el estándar querrá demostrar que conoce y coloca el estándar con palabras difíciles, ¿no? Por llamarlo a la criolla. Recuerden que ese estándar está hecho o procedimiento está diseñado para que el trabajador comprenda. Correcto, no se trata que yo elaboro mi procedimiento, lo guardo, lo archivo y lo pongo en mi escritorio, en mi repisa. Eso no es la idea. La idea es que el trabajador tenga acceso a ese procedimiento para poder entender de qué consiste su trabajo y aplicar lo que dice ahí. Así que tratemos de hacer un procedimiento, un estándar de palabras, con palabras sencillas, que el trabajador conozca, con dibujos como podemos ver en las diapositivas, con imágenes que le permita captar un poquito más claro cómo se debe hacer. ¿Sí? Responsabilidades, bueno, ahí está el gerente, el jefe SOMA, responsable del área, trabajadores, ¿no? Y colocar cuáles son sus responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Lo que te pide, vuelvo a repetir, lo que te pide el anexo 9 y 10 para estándares y procedimientos y lo que Calira también está cumpliendo. Registros y controles no aplican, ¿no? En su documento dice no aplica ningún documento. Revisión y anexos, con qué frecuencia se revisa, ¿no? Y qué anexos aplican, si hubiera. ¿Por qué es importante los estándares ya para terminar, si no hay ninguna pregunta? Bueno, primero que la empresa está normada, ¿no? Ahora ya se está entendiendo de que un procedimiento es la forma en la cual yo voy a hacer la tarea, ¿no? Un paso a paso. Ya sabemos de que el trabajador nuevo muchas veces requiere de este documento para poder entender su trabajo al inicio, ¿no? Con el tiempo ya lo va dejando, ¿no? Porque ya se lo aprendió, ya lo memorizó, ¿no? Pero también con el tiempo trata de hacer el trabajo más rápido y se descuida algunos pasos. Bueno, la normalización de la empresa, ¿sí? Calidra se guía primero de procedimientos sectoriales, ¿no? La 024 para minería, por ejemplo, la 42F, no sé si ustedes
aplican la 42F, que deberían de aplicarlo porque es una planta industrial, ¿correcto? Y es seguridad industrial, que es del año 68, creo, pero aún sigue estando vigente. Sugerencias del personal, ¿no? Captar la idea de los trabajadores para enriquecer ese procedimiento, los procedimientos de la organización propiamente, las normas nacionales, estándares ISO, normas internacionales y otros. O sea, la ventaja de ahora que tenemos información, ¿no? Así a montones para poder elaborar. Uno de los procedimientos, o mejor dicho, uno de información de la que yo personalmente me guío, son básicamente de dos. No lo tengo acá. Bueno, por ahí debe de estar. Pero uno de ellos es el de OSHA. Bueno, este no es. Ya. El de OSHA, ¿correcto? Ya, acá lo voy a escribir. La OSHA, que básicamente son normas legales de Estados Unidos, y la otra es el INISH, si no me equivoco se escribe así. ¿Sí? A ver, vamos a ver, para no estar hablando tonteras, porque capaz ustedes van a estar buscando información de ahí. A ver. A ver, un segundo, por favor. Ajá, ya, acá está. INS, creo que es este. Sí, este acá, INSST. Acá me estoy olvidando de escribir. No es este, voy a borrarlo. Es este. INSST, correcto, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo de España, correcto, de España. Bueno, la ventaja de este último es de que está en español, ¿no? Aunque puedes encontrar en catalán también, en otros idiomas de allá, pero también son las normas legales de España, ¿correcto? Las normas legales que están para cualquier persona, distribuidos para cualquier persona que desea, y se les llaman normas técnicas, no normas técnicas. No sé si alguno de ustedes haya visto alguna de estas, a ver. A ver, por acá voy a mostrarles esto. A ver, vamos a ver, ojalá que se pueda. A ver, a ver. Ahí está. Y acá está. ¿No? Por ejemplo, acá yo les estoy mostrando lo de la página del INISH, y acá pueden ver las normas técnicas, ¿no? Acá está balance energético, evaluación de riesgos de estrés térmico, vitrinas de gases, ¿no? Requisitos de seguridad, ¿correcto? Por ejemplo, acá el área de laboratorios tenía como una especie de, no me acuerdo si tenía o no, creo que sí, una campana, ¿no? Donde se hacen las mezclas. Bueno, ahí tienes también vitrinas de gases para ver qué características deben de tener. Bueno, y tenemos una serie de normas, ¿no? Por lo menos acá ya hay 1190 normas técnicas, ¿correcto? De prevención. Ojo, no es la norma técnica peruana, norma técnica de prevención en España. No, y acá tienen una serie de normas en las cuales nos van a ayudar muchas veces en poder orientarnos para elaborar un buen procedimiento, ¿no? Y eso es algo de las ventajas que tiene España, Estados Unidos, que te ayudan, sus normas legales te ayudan. En cambio, acá en el Perú tienes que pagar por ellas, ¿no? La norma técnica peruana y de copy te cobra para que tú puedas adquirir esa norma y de cierta manera te oriente. Pero acá es gratuito. Así que si ustedes quieren elaborar un procedimiento, un estándar, y capaz no tenga una idea muy clara, acá nos podemos guiar de estas normas. Ojo, no se trata tampoco de control C, control V, ¿no? Copiar y pegar, sino adecuar a la realidad de la organización en el ambiente donde trabajamos. Entonces ahí tienen ya información también de dónde se puede sacar información para poder elaborar. ¿Y qué pasa si no cumple? Bueno, el trabajador va a sufrir accidentes, así de simple. Su familia va a quedar desamparada y tus compañeros se pueden accidentar también. O sea, muy aparte que si yo no cumplo el procedimiento, yo me accidento,
podría accidentar un compañero y podría conllevar a de que la familia, ya sea de uno o de mi compañero, quede desamparada, ¿correcto? ¿Qué sucede con el empleador? Bueno, le van multas, sanciones, paralizaciones, mala imagen. Pero si se dan cuenta, todo esto de acá es material, ¿no? Esto es material, ¿no? Al final de cuentas, multa es plata, es dinero, sanciones, multa, plata, dinero, que al final la organización va a volver a ganar, ¿no? Se va a recuperar, bueno, y continúa. En cambio, el trabajador, acá no es que, bueno, va a resucitar el trabajador. Acá hay una pérdida y esa pérdida no se puede superar, ¿correcto? Aquí en el empleador sí hay pérdidas, pero esa pérdida luego la recupero. En cambio, por parte del trabajador, esa pérdida ahí queda, se quedó como pérdida y no hay manera de recuperarlo, ¿correcto? Así que cumplamos nuestros procedimientos, cumplamos nuestros estándares. Recuerden ustedes como trabajadores tienen esa obligación de comunicar al empleador cualquier cambio que consideren ustedes que podría afectar la seguridad y salud del trabajo. ¿Correcto? Es obligación de ustedes comunicarlo y el empleador debería de considerar esa comunicación y modificar esos procedimientos, esos estándares de trabajo de la mejor manera. Muy bien, señores, no sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta al respecto. ¿Sí? Preguntas, consultas. A ver. Si no hay, para ya terminar, ¿cuál es esa multa, esa sanción, ¿no? Que menciona lo que le sucede al empleador? Bueno, en lo que es infracciones para Sunafil, ya, en el 27.6, dice el incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud del trabajo es una falta grave, ¿correcto? ¿Ya? Eso es para Sunafil, ¿ya? Falta grave. No es muy grave, es falta grave, ¿correcto? Para lo que es Osinermin, ¿no? Y acá estamos a la espera, porque lo que yo les muestro de aquí, este documento de acá, está acá, es este, del año 2023, que aprueba la tipificación y sanciones para minería, ese es el punto, menciona que no exista un procedimiento escrito, que no se cumplan los ATS, que no haya un manual de procedimientos o un estándar de trabajo, implica una multa de hasta 1.500 UITs para el primer caso o 50 UITs, ¿correcto? Ahora dirán, pero ¿cuánto es 1.500 UITs? ¿Cuánto es una UIT? Una UIT actualmente es 5.150 soles. Esto es una UIT. Ojo, una. Si yo multiplico 1.500 por 5.150, me sale, ¿no? Me va a salir que la multa podría llegar hasta 7.725.000 soles. No, perdón, no, sí, 7 millones, punto, acá 0.00. Vamos a borrar para no confundir. Borro esto, borro esto, borro esto. Ya está. 7.700.000, casi 8 millones de multa. ¿Correcto? Así que, señores, cumplamos, elaboramos los procedimientos, hagamos los ATS, ¿correcto? Para poder continuar con el trabajo. Recuerden que en minería, ahí se identificó algunas actividades que no tenían ATS. Así que, miren la multa, si no se cumplen. Miren la multa. ¿Correcto? Muy bien, señores, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta. De acá se ha sacado lo que es la fuente de información para que puedan ustedes revisar o profundizar algo más si desean. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda.
¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Todo claro? Muy bien, señor Juan Carlos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, bueno, gracias por su participación. Nos vemos en el día 30, si no me equivoco, en la siguiente capacitación. Cuídense bastante. Hasta la próxima. ¿Correcto? Hasta luego. Entonces nos vemos el día 30 nuevamente. Cuídense bastante. Hasta luego.